pacto de Ribbentrop-Molotov, Ujú, ¿vale? Un acuerdo entre los gobiernos, el gobierno nazi y el gobierno soviético para invadir Polonia. ujú, Septiembre de 1939, mm, ¿vale? ¿Cuáles son los antecedentes de esto? Bueno, mm, Hitler toma la decisión de anexionarse Austria, mm, crisis de los Sudetes, mm. Checoslovaquia, Y nadie hacía nada, claro. nadie hacía nada, Mm. figura de Chamberlain, Chamberlain, sí, sí, sí. Chamberlain, ¿no? Como hombre de paz, tratando de Sí. conciliar, acuerdos de Múnich Mm, con los nazis para tratar de llevar Europa a la paz, no lo consigue y a partir de ahí, mm, Polonia. ¿Qué ocurre para que dos hombres tan distintos, Hitler y Stalin, sí, consigan ponerse de acuerdo en algo tan harto, tan sí, sí. importante? Colegas no eran. O sea, es decir, es que ideológicamente no tiene nada que ver, etcétera. Em, bueno, simplemente ambos había una especie de correlación de fuerzas en la que ambos se veían débiles, vamos a decirlo así. Entonces, Stalin y Hitler llegan a ese pacto de no agresión, que era más que un pacto de no agresión, ahí se reparten Polonia. Lo que pasa es que, claro, fue Alemania, Hitler, quien invade primero Polonia, ¿vale? Se lo habían repartido, un pacto pseudo secreto, Ujú, para evitar, ¿no? Ni Rusia en ese momento estaba preparada para enfrentarse a Alemania, y Alemania tampoco, y eso es lo que no, y quizás no supieron ver las potencias occidentales, que Alemania, claro, iba creciendo militarmente, toda esa economía de guerra, etcétera, pero cuando ya, incluso Hitler, cuando invade Polonia, ¿no? Ya directamente la invade después del pacto, unos días después, le pilla por sorpresa ujú. la declaración de guerra de Inglaterra y Francia. Es decir, No se lo esperaba. no se esperaba. Incluso queda la anécdota de uno de sus colaboradores que miró al cielo en ese momento, cuando llegó la noticia, y veía como el cielo rojo y dijo, esto va a acabar mal. Pero bueno, no hacía falta tener visiones. Quizás fue alguna sustancia que le hizo ver el cielo rojo, pero realmente era... ¿Considerarías que ese fue uno de los grandes errores de Hitler? Tomar la decisión de invadir Polonia en ese momento en concreto, Ya. 1939, Mm, ¿no? Cuando Alemania todavía no estaba preparada para una Claro, guerra abierta se confió, con quizá. Francia y Reino Unido. Igual se confió. Como veía que un niño mimado, vamos a decirlo así, que al que se le permite todo, pues llegó un momento que dijo, bueno, como no pasa nada, pues ahora Polonia. Ujú, Pero ahí sí que, claro, ahí las potencias occidentales, posteriormente aliadas ya a partir de la guerra, pues intervinieron. Claro, esa política de contención durante un tiempo, pues sí, iba como, ¿cómo se dice esa expresión, no? Tirando el balón para adelante, ¿no? ujú. Avisos, Ya. ¿no? En plan, bueno, vamos a dar un aviso. La Guerra Civil Vamos a dar un aviso. Española fue Ujú. un aviso, es decir, a navegantes, Él porque, cómo intervinió, ¿no? claro, si Hitler. no llega a ser por los fascismos de italiano y alemán, el bando sublevado, Ujú. Franco y demás, no, Difícilmente hubieran podido ganar la no guerra. habría un empate durante mucho tiempo, no, porque realmente las regiones más industrializadas y demás eran, tras el golpe de Estado, ¿no? Que desembocó en la guerra civil, las regiones más industrializadas con mejor maquinaria y recursos la tenían los republicanos, Ujú, pero el potencial militar de los nazis y bueno, y de la Italia fascista menos, pero también el puente aéreo que le permite a Franco pasar las tropas de Marruecos a España, eso fue crucial. Sin esas tropas y sin ese frente no habría sido posible. ujú, Y ahí las potencias dijeron, bueno, es que ha habido una Primera Guerra Mundial, estamos traumados, es mejor no intervenir, tiene lógica, o sea, ujú. hay que ponerse en el papel de todos, ¿no? No obstante, se ha hablado mucho de que por los pasillos y demás y la Cámara de los Lores y demás, pues el bando republicano no les hacía mucha gracia. Es como que, bueno, pues que en España no gobernaba el comunismo ni nada de eso. El Ujú, Partido Socialista Obrero Español en ese momento el Frente Popular, ujú. pero que el Partido Comunista tenía tenía un papel residual, no tenía tanta, digamos, fuerza ni electoral ni política. Fue después, durante la Guerra Civil. Sí que lo que querían evitar los británicos, bueno, fue lo contrario, ¿no? Es decir, si hubieran intervenido antes, podría haberse desembocado una guerra. Pero igual las magnitudes de la guerra, dado que militarmente Alemania no estaba todavía tan preparada, aunque ya la Legión Cóndor, demás, Bueno, fue una Batallón manera también de Guernica, demostrar y mm, de probar el material bélico que se eso es. estaban desarrollando, ¿no? Fue un previo a Ujú. la guerra mundial.
todo ese material, toda esa experimentación militar, luego le sirvió. Ujú. Entonces, bueno, Y quién tampoco sabe. estamos tan lejos. Es decir, estamos hablando de 37, 38, Mm, casi un año, año y medio antes del inicio del conflicto a gran escala, ¿no? sí, sí, efectivamente, sí, sí. Luego, Negrín, ¿no? Como presidente de la República, del gobierno, pues intentó prolongar el conflicto para intentar conectarlo con lo que ya veían. O sea, ya Ujú. muchos estaban viendo que la guerra mundial iba a ocurrir. Entonces, incluso Negrín intentó eso, prolongar la guerra, resistir hasta que se estallara la siguiente. Pero bueno, no pudo ser en ese sentido. Si tuvieras que decir cuáles fueron los principales errores de Hitler Hmm. en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Operación Barbarroja. Barbarroja, sí, claro, porque la invasión de la Unión Soviética, si uno lee, ¿no?, a Hitler y el concepto de Lebensraum, ahí se incluía parte de hasta los Urales, eso iba a ser Alemania. Ujú, Entonces, bueno, y fue algo visceral, fue un intento de, bueno, de que veían débiles a la Unión Soviética, pero se equivocaron, vino el invierno, un invierno muy duro. La batalla de Stalingrado es la batalla más cruenta de la historia de la humanidad. ujú. Millones de muertos. Es un Y además disparate. refleja muy claramente ese error, ¿no? Sí, Porque uno de los principales ejércitos nazis cayó en esa batalla. sí, Sufrió efectivamente. cientos de miles de bajas que luego fueron claves para el frente occidental. Efectivamente, claro. Y luego le pasa un poco como a Napoleón. Fue algo parecido. Ujú. Mira que Hitler podría haber pensado en ello, ¿no? Pero sí, quizás ya estaba en esa especie de distorsión de las cosas. Puede ser, ¿no? Eso es difícil de saber. Ensoñación, ¿no? La ensoñación de Ensoñación. una Panalemania Ujú. grande, poderosa, y sobre todo yo creo que su odio acérrimo a Stalin y a todo lo que Sí, significaba el comunismo. O sí. sea, eso estaba por encima de su propio criterio racional. Totalmente, sí, sí. También seguramente se hubiera movido por eso. Entonces, bueno, luego el día D, el desembarco de Normandía, fue crucial. Claro, los americanos siempre ponen el día D y el desembarco y la propaganda soviética, pues eso, la gran victoria, que todavía Putin lo explota de alguna forma, ¿no? Pero antes de eso, Pearl Harbor. Pearl Harbor, bueno, eso da para mucho, sí. Claro. Ahí hay un debate histórico, hombre. Yo Mm, creo que la mayor parte de los historiadores, y es que, bueno, ahí no hubo ningún tipo de conspiración, mm, pero ya, sí que queda la duda de por qué los americanos retiraron, digamos, su flota más importante mm, de su puerto en Hawái tiempo antes de que se produjeran los atentados o el ataque por parte de los sí, japoneses, ¿no? Hay bueno, esa idea que subyace de que los americanos realmente les interesaba a nivel económico mm, entrar en la Segunda Guerra Mundial, porque eso era un empuje importantísimo para su economía, mm, y de alguna manera sabían que si Japón les atacaba, tenían un motivo más que convincente para convencer a su electorado, sí, por decirlo así, a la sociedad americana, norteamericana, estadounidense, de que tenían que intervenir sí o sí. claro. ¿Tú qué piensas como historiador? ¿Qué Que opinas? fíjate, desde la doctrina Monroe y ya antes, los estadounidenses, siempre su política fue aislacionista, ¿no? De, bueno, pues los intereses nuestros no están en Europa ni en ningún lado, vamos a desarrollarnos, tenemos voy a utilizar una expresión patrio trasero que es Sudamérica, tal, y bueno, ahí estamos, etcétera, ¿no? Pero siempre al final intervenía, ¿no? En la Primera Guerra Mundial fue decisivo y en la Segunda Guerra Mundial lo mismo. Claro, también hay que analizar al otro actor, a Japón. Japón que Hirohito, que era el emperador, en ese momento se había desarrollado una especie de fascismo a la asiática, ¿no? Ujú. Una especie de hipernacionalismo brutal, Un muy imperialismo. imperialista, totalmente. Manchuria, tal, la guerra con China, etcétera. Ahí hay cuestiones económicas. Estados Unidos, viendo que Japón pues, era un actor complicado en el Pacífico y demás, que le podía hacer daño, hizo una suerte de embargo, ¿no?, a Japón y Japón necesitaba, digamos, recursos para seguir desarrollando su carrera armamentística y su economía. Entonces, hay quienes afirman que Japón lo que hizo fue, bueno, Estados Unidos bueno, es una potencia que me va a destrozar, pero si ataco en el momento y demás idóneo, pues así destruyo gran parte de su flota y su gran potencial. Claro, y hablamos de cuestiones geográficas.
todo el Pacífico y demás, pues la guerra con Estados Unidos, pues en ese sentido no nos podrían hacer tanto daño, ¿no? Y Vale. así puedo recuperar toda, ¿no? Es un poco Les dio un golpe de amortiguar, peso, se sí, cargó la flota más importante de los Estados Unidos, eso es, gano tiempo para continuar con mi desarrollo e eso es. incluso mejorar mi flota y demás y Y, ponerme al día dentro de lo que es el y ya de Pacífico. paso la Segunda Guerra Mantener Mundial me sirve para luego en la... Es que todos los le países al salió el final tiro por la no culata. aprendemos nunca, porque no, les salió totalmente por la culata, porque claro, no aprenden, digamos, la geopolítica al final cae en el mismo rollo. La guerra de Ucrania y Rusia ahora parece, no quiero aventurar nada, pero seguramente puede ser que acabe en una paz negociada. Ujú. Todas las guerras prácticamente, si hay una victoria muy clara, no, pero lo que va a pasar es eso, están los frentes Dependerá un bélicos. poco del resultado de las elecciones en Estados Unidos. También influye todo, muchas cosas, ¿no? Pero Ujú. a términos militares hay una especie como de, ¿no? De toma y daca que es difícil que eso desempate. Entonces, claro, llegará un momento que, y es lo que buscan muchas veces en estos conflictos, ¿qué me voy a llevar después? Y Japón pensó lo mismo. Si que yo tengo algún tipo de afinidad con Hitler, no. Hitler pensaba que los japoneses eran una raza inferior. O sea, para los asiáticos era una cosa tal. Hitler no quería conquistar el mundo. Esto muchas veces se dice, Hitler quería conquistar el mundo. No, con el Eleven Round más o menos se conformaba, pero siempre pensó que otros estados, incluso Gran Bretaña, por eso los bombardea, porque luego pensará, bueno, pues vamos a crear, Inglaterra se convierta en una especie como de país paria mío y demás. O sea, podría haber pasado perfectamente. Y luego tendré a Estados Tenía Unidos ahí. bastante respeto hacia todo lo anglosajón, Sí, Hitler, digamos, ¿no? sí, Su sí. concepto de raza aria no Mm, eran un problema, ya. sino que los consideraba muy próximos a su sangre, ¿no? Al final los Mm, anglosajones son parte de alguna manera de los alemanes, son primos hermanos, entonces no mm, tenía, o sea, para él el hecho de que Inglaterra declarara la guerra, yo creo que incluso sí, sí. Les temía. fastidió, ¿no? Y Le les fastidió, temía, yo creo también, sí. Y a los estadounidenses también les temía un poco. Aunque decía que igual estaba más mezclado, sí que era un poco más degenerado y tal. Pero Segundo él error histórico, jerarquizaba, claro. segundo error histórico. Segundo, La claro. declaración de guerra a los Estados Unidos tras el ataque de Pearl Harbor. De ¿Cómo Pearl lo ves? Harbor. ¿Qué sentido tiene eso? Claro, bueno, ya Estados Unidos se va a entrar, ¿eh? Ya porque, claro, con el ataque a Pearl Harbor. Pero bueno, sí, es Sí, como. pero Alemania Ya. no tenía nada que ver. Ya, no tenía nada que ver, pero bueno, pero o sea, Japón estaba en una alianza ahí con Alemania, pero sí, son como reacciones viscerales, quizás, un poco. Bueno, Estoy acabo de ya, rayar, sí, ya que seguro. estamos, pues a tomar por culo. Pues sí, ya que estoy. Declaración de guerra, ya está. Total, o sea que sí, sí, entonces, bueno, De crack. eso fue decisivo, claro, es que es lo que tiene. Entonces, bueno, ahí está toda la intrahistoria, Eisenhower, Patton, ¿no? Cómo Ujú. idean con otros generales y otros estrategas y demás y especialistas la invasión, ¿no? de Normandía, o sea, el día de desembarco de Normandía y ya Alemania se ve cercada, dos frentes. Por un lado, todo lo que es la Unión Soviética que va avanzando, avanzando. Bueno, la Unión Soviética y otros países también, ¿eh? La violencia sexual contra las mujeres, esto es algo que se olvida, pero, pero el número de violaciones que hay hasta que llegan a Berlín los rusos, pero también por el otro frente es absolutamente terrible. La violación como arma de guerra, que es algo que luego ha sido una constante en las guerras en Ujú. general. Entonces ahí hablamos de términos de millones de mujeres violadas. O sea, que es una cosa que está muy estudiada, últimamente hay estudios al respecto, y es algo que tener en cuenta, porque esa violencia deja una marca indeleble en las personas. Muere alguien, bueno, murió, pero deja una herida enorme, ¿sabes? Y parte del anticomunismo que había en los países del este, ¿no? Porque son invadidos, pasan de algunos de esos países de estar en un régimen totalitario nazi, ¿no? Pasan luego a estar en un régimen totalitario comunista, ¿no? Y aparte de la falta de libertades, etcétera, ahí quedó una herida silenciada, ¿no? Las mujeres es algo que la violencia, ese tipo de violencia sexual se queda callada y demás, pero está ahí, de algún modo. Eso es una cosa muy, muy interesante que se está estudiando ahora.